El valle de Beraka es el valle de la bendición. Beraka significa bendición. Este valle lo encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículos del 20 al 24. El valle de Beraka estaba junto al desierto de Tecoa. Es decir, que antes de llegar al valle de Beraka, el pueblo de Israel tenía que pasar primeramente por el desierto de Tecoa. Tenían que entrar al desierto y salir de él para llegar al valle de la bendición. Es importante saber que Tecoa en hebreo significa alarma, trompeta de alarma. Y cuando suenan las alarmas, ¿qué hacemos? Cuando suenan, por ejemplo, las alarmas en Israel, ¿qué se hace? Las alarmas significan peligro. Hay una crisis. Cuando suenan las alarmas es porque está ocurriendo algo que puede ser dañino o mortal para nuestra vida. Para nosotros el desierto de Tecoa puede ser ese tiempo de pandemia. Al igual que el pueblo de Israel, muchos de nosotros podemos estar pasando por el desierto de las alarmas. Puede ser un desierto por la enfermedad, por el temor a los contagios, por las dificultades económicas. Son tiempos de amenazas para nosotros. Y las alarmas suenan a nuestro alrededor y nos avisan de que hay peligros reales para nuestra vida. Este es el pan diario que vive Israel todos los días. Cuando suenan las alarmas, si estás en medio del coche, en medio de un tráfico, tienes que salir del coche. Se ve también en películas. Cuando suena el estado de alarma, muchos se esconden. Cuando suena la alarma, ¿qué hacemos nosotros? Cuando hay peligros, ¿qué hacemos? El desierto de Tecoa es importante para el cristiano. Todos tenemos que llegar a un desierto. ¿Quieres llegar a la tierra prometida? Siempre tienes que pasar antes un desierto. El pueblo de Israel recibió grandes lecciones para poder salir del desierto. Para llegar al valle de bendición hay que pasar por un desierto. Y Jesús es un ejemplo porque el Espíritu Santo es el que llevó a Jesús al desierto y allí se produce la tentación. Nosotros como hijos de Dios, en estos tiempos de alarmas en los cuales vamos atravesando este valle de Tecoa, tenemos que tener algo muy claro en nuestro corazón. Vamos a salir del desierto. Y no por nuestras fuerzas, por las fuerzas que provienen de Dios. El Señor, por medio del texto, que está en 2 de Crónicas, capítulo 20, nos enseña cómo salir de ese desierto. En primer lugar, tenemos que verdaderamente confiar en Dios y en su palabra. Lo dice el versículo 20. Y lo vamos a leer, 2 de Crónicas, capítulo 20, versículos del 20 al 26. Es un pasaje conocido que seguramente en alguna ocasión has leído o en alguna ocasión te han compartido. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: «Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados». Este es el primer consejo para salir de un desierto. Tenemos que verdaderamente confiar en Dios, confiar en su palabra. Para salir del desierto no basta con decir que creemos en Dios, no basta con saber de memoria unos versículos. No solamente se trata de conocerlos, sino de creerlos y de ponerlos en práctica. Nuestro Dios tiene el poder para cumplir y para hacer realidad lo que está escrito en su palabra. Tenemos que confiar que todo lo que está escrito en la palabra tiene un respaldo. El poder de Dios y su fidelidad es importante. Es importante recordarlo cada día. ¿Estás en un desierto? Recuerda la fidelidad, el poder de Dios. ¿Has pasado el desierto? Recuerda que Dios es fiel. Porque ¿sabes una cosa? Siempre que llega una tormenta, siempre que llega un tiempo de desierto, son 3 procesos. En alguna ocasión hemos compartido esto. Hay 3 procesos. Hay gente que está a punto de entrar en el desierto, hay gente que está en medio del desierto, hay gente que está a punto de salir del desierto.
3 procesos diferentes. Gente que va a entrar en la prueba, gente que está en medio de la prueba, gente que está acabando la prueba. Pero ¿sabes una cosa? Dios es fiel. Dios es fiel en el desierto, Dios es fiel cuando estamos fuera de ese desierto. En todo momento Dios es fiel. El primer consejo es que verdaderamente tenemos que confiar en Dios, confiar en su palabra. El segundo consejo es que tenemos que caminar por la senda de la alabanza. Como Pablo y Silas, en medio del desierto, en medio de una prueba, en medio de la cárcel, alababan y glorificaban a Dios. Versículos 21 y 22. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Tenemos que caminar por la senda de la alabanza. Siempre tiene que haber un cántico nuevo en nuestra boca, un canto de alabanza, en cualquier situación. El rey Josafat comprendió que para salir victorioso de ese desierto no solamente necesitaban las armas terrenales. Él utilizó un arma muy poderosa, un arma que muchas veces no empleamos lo suficiente. Y no te estoy hablando de la oración, que siempre la oración tiene que estar de continuo en nuestra boca. La alabanza. Es un arma espiritual increíble, la alabanza. Dice la palabra que el Señor mora en las alabanzas de su pueblo. Cuando estamos pasando por el desierto es cuando verdaderamente reconocemos las bendiciones que tenemos y que quizás nunca hemos agradecido. Aprendemos a alabar a Dios y a darle gracias por nuestras familias, por su provisión para nuestro hogar, por su cuidado, por la vida, sobre todo por la salvación y porque somos hijos de Dios. Es una pena porque hay otra senda por la cual muchos estamos atravesando o hemos atravesado. ¿Sabes que el pueblo estuvo más de 40 años dando vueltas por el desierto? Cuando en unos meses ese recorrido para la tierra prometida se podía haber realizado. Y hoy en día tenemos así hermanos en la fe que no salen del desierto, que están siempre en el desierto. ¿Sabes cuál es ese desierto? Es el desierto de la queja. Es el desierto de la murmuración. Por eso el pueblo de Israel estuvo 40 años. Eran duros de cerviz. El Señor les proveía y ellos edificaron un becerro de oro. Fueron en pos de otros dioses. Además, no estaban contentos. Este pan, ya estoy cansado del maná. Empezaron a criticar a Dios, a murmurar contra él. Venga, pues más años en el desierto. Se quejaban de las codornices, se quejaban por todo. Ay, con lo bien que estábamos en Egipto, ¿sabes? Comiendo los puerros, las cebollas. ¿No sabían que Egipto estaba en su corazón y que vivían esclavos? Habían sido liberados, ya no eran esclavos de Egipto, pero vivían como esclavos en su corazón. Querido hermano, querida hermana, tenemos que comprender que murmurando y quejándonos por la situación que estamos viviendo no vamos a cambiar nada. La queja y la murmuración vienen de un corazón con amargura y lo único que hacemos es empeorar nuestra situación. Pero ¿sabes una cosa? La alabanza y la oración vienen de un corazón agradecido, de un corazón lleno de fe. Por eso permite que Dios obre maravillas, que Él haga lo que quiera con nosotros. Por eso hay mucha gente en los desiertos, porque está en la queja y en la murmuración. Y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, es un ejemplo de un pueblo en queja, en murmuración. Que en unos meses podían haber salido del desierto y haber llegado a la tierra prometida, pero por ser unos murmuradores, que nosotros también lo somos, tenemos ese máster de murmuración, de crítica, nadie nos supera. Cuidado con la queja, cuidado con la crítica. Muchos miramos el desierto como algo desagradable, como algo difícil para vivir,
como algo que muchos dirían, prefiero irme a un lugar frío que ir a un desierto y morirme de calor. Bueno, las dos son situaciones extremas y son situaciones difíciles. Pero hay algo que hace el desierto. Hay algo que hace del desierto un lugar importante para el hombre. Sin los desiertos, la tierra sería fría. Los desiertos son los que guardan el calor. De los desiertos se extraen minerales preciosos. Del desierto se extrae el oro, se extrae el cobre, se extrae la plata. Los desiertos son ricos en yacimientos de petróleo. ¿Te has parado a pensar eso? El petróleo no lo vas a encontrar en una superficie de hielo. Lo vas a encontrar en el desierto. Y es que en los desiertos es donde está la riqueza. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No fue su opción, no fue él quien escogió. ¿Y sabes todavía lo que es más interesante? El ser llevado al desierto tenía un propósito. Ahí sería tentado. En otras versiones dice probado. Y a veces relacionamos el desierto con las pruebas, y es verdad. Son sitios donde vamos a ser tentados. Dios permite muchas veces que seamos llevados al desierto para que, al ser tentados, de nosotros aflore esos sentimientos que los tenemos bien enterrados, unos buenos y otros malos. La vida de una persona en el desierto depende de la actitud que él tenga frente al desierto. La actitud de un buscador de tesoros es distinta a la actitud de un turista perdido en medio del desierto. El desierto puede ser para vida, pero también el desierto puede ser para muerte. Y el pueblo de Israel estaba en un desierto. Y para muchos el desierto fue tiempo de prueba, tiempo de muerte. Pero para otros fue un tiempo de bendición. Josué, Caleb, Moisés, Aarón. El desierto fue un tiempo de bendición, pero también tuvo sus momentos de prueba. Sobre todo Aarón, que se dejó guiar por el pueblo y permitió que se hiciera un becerro de oro. Y es que en el pueblo también podemos caer en pruebas. Somos tentados a hacer lo malo y es posible que caigamos. Y es curioso, ¿no? Porque en un desierto se puede pecar menos que incluso en un sitio donde tenga todos los lujos y tenga todas las cosas para poder pecar. En un desierto también nosotros podemos pecar. Y he puesto un ejemplo de la murmuración y la queja. En el desierto se puede pecar de esa manera, quejándonos contra el hermano, quejándonos contra Dios. Señor, ¿por qué permites que esté en este desierto? Llevo mucho tiempo en el desierto y no puedo salir. ¿No será que te estás quejando contra Dios? Jesús fue probado porque ya estaba equipado de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Y era el momento de saber de qué estaba hecho. Y esto sucede con todo lo que es fabricado. En especial lo podemos ver con los paracaídas. ¿No te has dado cuenta? Una vez terminados y antes de ser utilizados por algún paracaidista son sometidos a pruebas con peso. En las pruebas o en el desierto es como el cristiano demuestra de qué está hecho. ¿De qué pasta estamos hechos nosotros cuando estamos en el desierto? ¿Te has hecho la pregunta? Ahí se ve si es pura emoción o verdaderamente hemos nacido de nuevo, en medio del desierto. Antes de una gran competencia, por ejemplo, entre Messi y Cristiano Ronaldo, los dos mejores futbolistas del mundo ahora mismo, se requiere de un buen entrenamiento. Los dos están preparados para afrontar situaciones difíciles. Cuando llega el verano, cuando hay mucho calor y el césped a lo mejor está seco, pero también cuando están en invierno y hace frío, hay nieve, hay llueve, tienen que estar preparados, tienen que entrenarse para esas condiciones. A Jesús le venían días difíciles, pero también tenía muchos días maravillosos. Sería revestido de fama, de poder. Muchas mujeres y muchas otras oportunidades para las cuales era necesario que esté preparado, también son pruebas que tenemos que lidiar. Igual para los hombres. Dios quería fortalecer a Jesús en cada una de las áreas en las cuales podía estar débil. ¿Cómo atacó el diablo a Satanás? En primer lugar, con el hambre.
Después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y la parte económica es lo que más debilita a las personas, el no tener para el sustento. Pero este hambre no solamente es física, también puede ser emocional. Hambre de amor, hambre de afecto. ¿Qué es lo que te hace falta en estos momentos? Cuando estás en medio de un desierto, ¿qué te hace falta? Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La respuesta de Jesús: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El arma utilizada por Jesús para su defensa siempre fue la palabra, así que esto es un ejemplo para nosotros. Estamos en un desierto, utiliza la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. En esto se apoyaba Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para soportar el hambre, para soportar la prueba, la tentación, debemos recurrir a la palabra de Dios. Y si sigues leyendo el pasaje de la tentación de Jesús, el diablo le tentó con el ego. Le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti. En tus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Si te fijas, yo leyendo esto, que está relacionado con el desierto, con la prueba, con la tentación, el diablo siempre le enfatizaba: si tú eres el Hijo de Dios. No lo estaba obligando, le estaba lanzando un reto a su ego. La mejor manera de hacer que alguien haga lo que uno quiere es decirle: ¿a que no puedes hacer esto? Venga, ya que eres tan hombre, a ver si lo haces. Es la palabra típica del diablo cuando quiere causar desánimo en un hombre. A ver si lo haces. Si tú eres el Hijo de Dios, haz esto. Jesús siempre se apoya a la palabra de Dios. Versículo 7. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y Jesús se apoyaba en este pasaje, Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Con la palabra de Dios se superan las pruebas, las tentaciones. Y por último, la otra tercera prueba, la otra tercera tentación, poder y fama. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Todo esto te daré si postrado me adorares. Todos nosotros de alguna forma nos gusta figurar, ser reconocidos por todo el mundo. Y Jesús, teniendo como base la palabra de Dios, tomó autoridad frente al diablo. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Con decisión, con conocimiento de la palabra, podemos lograr la victoria en medio del desierto. Entonces el diablo le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Lo único que necesitamos en un desierto es sujetarnos a la palabra de Dios. Rechazar al diablo, es decir, rechazar la enfermedad, la pobreza. Después del entrenamiento, estamos listos para servir a Dios en lo que tengamos que hacer. Cuando oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mejor campo de entrenamiento es el desierto. No siempre son cosas feas. El diablo no pretende asustarnos. Por eso, él tienta con cosas agradables, con cosas que deseamos tener. El desierto te hace poderoso. El desierto te hace obediente. Si Dios te ha permitido pasar por algún desierto es porque Él tiene grandes cosas para ti. Por eso no te desesperes. Pronto vas a lograr lo que tanto anhelas. Fiel no es aquel que solo nunca ha engañado a otras personas. Fiel es aquel que, teniendo la oportunidad y la necesidad de ser infiel, no lo es.
Un hombre, una mujer a quien nadie le hace caso no puede decir que es fiel. Tal vez nunca ha tenido la oportunidad. Y quién sabe cómo actuaría el día en que se le presente. Por eso debemos ser fieles a la palabra de Dios, obedientes a su voz y ponerla en práctica. En medio del desierto hay piedras preciosas para nuestra vida. Pero para resistir en un desierto necesitamos la palabra de Dios. Escrito está. Jesús es un ejemplo. Si Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿cuánto más nosotros? A lo mejor estamos en el desierto ahora mismo, o estamos a punto de empezarlo, o estamos a punto de salir del desierto. Glorifica a Dios en medio de ese desierto. Radio Solidaria, una radio comprometida.